En los archivos de la rica historia del fútbol existe un capítulo que habla de una posición perdida en el tiempo. Una posición que no encaja en el arquetipo necesario de un defensor. Claro, tienes a tus centrales, a tus laterales e incluso a los ocasionales líberos, pero a lo largo de las generaciones ha existido una posición increíblemente única que, desde su primera aparición con el gran Franz Beckenbauer, prácticamente desapareció. Un rol conocido como el líbero. Y el último de esta raza única y extinta fue nada menos que Laurent Blanc, un pilar capaz de detener e iniciar el ataque, de tender puentes entre defensores, mediocampistas e incluso delanteros. Porque, aunque muchos recuerdan a Ronald Koeman como un gran defensor goleador, se olvidan de que este unicornio defensivo fue el cuarto zaguero con más goles en toda la historia. No solo fue parte integral e irreemplazable de sus clubes, ganando títulos en todas las grandes ligas en las que jugó, sino que también ayudó a su país a alcanzar la grandeza absoluta en el fútbol. Así que siéntate porque vamos a desentrelazar la historia de Laurent Blanc, un defensor tan especial que se convirtió en el último de los verdaderos líberos, y en un recuerdo casi extinto del fútbol más puro. Todo comenzó en el pintoresco pueblo de Russon. A la increíblemente temprana edad de 13 años, sus notables habilidades le valieron un lugar en la Academia Juvenil de Segunda División del Olympique d'Alès. Desde joven mostró todo el talento para marcar goles, regatear y defender. Fue tan impresionante que a los 15 años dio el salto a la cantera del que sería un club de la primera división, el Montpellier. Sus entrenadores pensaban tanto en él que al cumplir los 18 años lo ascendieron directamente al primer equipo y lo lanzaron al 11 titular. Y ten en cuenta que esto ocurrió cuando el club todavía estaba en la segunda división, recién descendido tras una única temporada en la máxima categoría. Históricamente, Montpellier era un club de segunda o uno que luchaba año tras año por no descender. Así que sería lógico pensar que es una locura que un club con aspiraciones de consolidarse en la élite del fútbol francés dependiera tanto de un adolescente. Pero eso fue porque Laurent Blanc tenía un conjunto de habilidades muy particular. Comenzó su carrera como mediocampista y más específicamente, aunque cueste creerlo, como mediocampista ofensivo. Lo que lo hacía especial o inusual para el rol era su increíble falta de velocidad. Pero para compensar esa desventaja, poseía un talento técnico y una calidad con el balón extraordinarias, incluso a tan corta edad. Y ya era superior incluso a la de muchos compañeros veteranos. Blanc era un jugador increíblemente frío y sereno, siempre con una expresión imperturbable y trabajando incansablemente en ambas facetas del juego. Sí, incluso como mediocampista ofensivo. Era como un caballo sin velocidad, luchando constantemente por la posesión y generando jugadas, con una ética de trabajo absolutamente descomunal para su posición. Siempre regresaba a recuperar la pelota en el último tercio y luego se encargaba de iniciar el ataque. Además de todo eso, era un jugador inteligente, que rara vez hacía jugadas imprudentes. Y con su gran físico, 1,92 metros de altura, imponía presencia y se convertía en una amenaza constante en las jugadas a balón parado. En verdad, desde que pisó el campo como un joven de 18 años, Laurent Blanc era un unicornio del fútbol, un jugador de gran envergadura, con resistencia aparentemente infinita, que actuaba como un mediocampista ofensivo inteligente y con una capacidad de trabajo increíble, tanto para recuperar la posesión como para armar el ataque. Es fácil entender por qué con el tiempo no habría otro futbolista como él, y fue en su tercera temporada cuando Blanc explotó definitivamente, llevando al Montpellier a una de las etapas más exitosas de toda su carrera. En la temporada 96-97 tuvo un rendimiento excelente con 20 goles en 36 partidos, poniendo al Montpellier como primero en la Ligue 2 y logrando el ansiado ascenso a la Ligue 1. Sin embargo, la vida le lanzaría un golpe duro. Sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y otras lesiones menores que lo dejaron fuera de las canchas casi por un año completo. Pero, milagrosamente, en 1988 regresó triunfal, jugando con Francia en la Eurocopa Sub-21, donde ayudó a su selección a dominar el mediocampo y a coronarse campeona de Europa Sub-21. Blanc terminó ese torneo siendo nombrado mejor jugador de la Euro Sub-21. No obstante, debido a su lesión, perdió aún más velocidad y tuvo que modificar ligeramente su estilo de juego. Fue entonces cuando el entrenador Michel Messi decidió hacer un cambio revolucionario en la carrera de Blanc, moverlo a la muy particular posición de líbero. Él razonó que Blanc ya jugaba por todo el campo, defendiendo y atacando durante todo el partido, y eso siendo mediocampista ofensivo. Así que, ¿por qué no colocarlo más abajo en el terreno y reemplazarlo en ataque con un jugador más natural para ese rol? Este cambio no solo encajó de forma natural con el estilo especial de Blanc, sino que lo potenció aún más. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿qué es un líbero?
Muchos podrían pensar que es lo mismo que un líbero o un sweeper, sin embargo los dos roles son ligeramente diferentes. El sweeper es mucho más común y se utilizaba en formaciones defensivas más tradicionales, mientras que el rol de líbero se originó en la Liga Suiza en la década de 1930, y con el tiempo ganó popularidad en el fútbol italiano. Allí se utilizó para describir una versión evolucionada y mucho más matizada del sweeper. Históricamente, un sweeper cumplía la función defensiva más directa, enfocándose principalmente en despejar pelotas sueltas y asegurar la estabilidad de la zaga. A menudo se colocaban como la última línea de defensa, justo detrás de los centrales, con la obligación de limpiar o cortar cualquier amenaza que superara la defensa. Un líbero, en cambio, es un rol mucho más dinámico y multifuncional. Aunque sigue teniendo deberes defensivos, también participa en la creación de juego, inicia ataques y distribuye el balón con mayor precisión. Para un sweeper, la defensa es la prioridad y la construcción de juego es algo secundario. Sí, pueden distribuir la pelota o generar alguna jugada aislada, pero lo que más preocupa son las amenazas defensivas. Los líberos, por su parte, aportan flexibilidad táctica a la formación, permitiendo variaciones únicas y estrategias defensivas adaptadas al flujo del partido. Un líbero puede construir juego desde atrás, asociarse con los mediocampistas e incluso con los delanteros, mantener la posesión, controlar el ritmo del partido y unirse al ataque. Un verdadero líbero necesita una conciencia táctica de élite, para saber cuándo quedarse atrás a defender, cuándo adelantar líneas y cuándo aportar a la estrategia general del equipo. Habrá momentos en los que su rol sea puramente defensivo durante todo el encuentro y otras veces en que tengan que alternar constantemente entre funciones según las capacidades del plantel, el estilo de juego o la necesidad puntual del partido. Mientras que en el caso de los sweepers la participación ofensiva solía ser limitada o en la mayoría de los casos directamente innecesaria. Los líberos actuaban a menudo como organizadores retrasados, iniciaban ataques, distribuían con inteligencia para lanzar transiciones ofensivas o contragolpes, e incluso podían cargar con el balón y arrancar la jugada de ataque ellos mismos. Y aquí es donde se diferencian claramente de los mediocampistas defensivos. Algunos podrían argumentar que Luka Modric a veces juega como un líbero, lo cual, debo decir, no es un mal ejemplo. Pero en el fútbol moderno, Modric juega la mayor parte del tiempo como un mediocampista, y no como un líbero en el sentido más puro del término. Pero lo que hace al líbero tan especial es que combina un conjunto de habilidades de un mediocampista creativo e inteligente, incluso de un goleador, con una efectividad táctica y defensiva sobresaliente. Un jugador con una altísima capacidad de trabajo, una técnica de élite y la facultad de impactar en las dos áreas. Y quizás la leyenda más icónica que jamás jugó en esa posición de líbero fue nada menos que el gran Franz Beckenbauer. Sin embargo, al tratarse de un rol tan único y específico, la posición se ha vuelto prácticamente extinta en el fútbol actual. Pero este cambio en la posición de Blanc abrió un mundo de posibilidades para su club, que no hizo nada más que mejorar. En su primera temporada jugando como líbero, tras haber perdido un año entero por lesión, y después de haber ayudado a un equipo a ascender a la primera división solo 2 campañas antes, Laurent Blanc no solo reforzaría la solidez defensiva de su equipo, sino que además incrementaría su producción ofensiva. Marcó 16 goles en 40 partidos, llevando su históricamente débil club a terminar tercero en la tabla de la primera división francesa, quedando apenas a 6 puntos de ganar el título. La temporada siguiente, ya más adaptado al rol, produjo 17 contribuciones de gol en 49 partidos, llevando al Montpellier a romper una sequía de 29 años sin títulos, desde 1961 al conquistar la Copa de Francia 89-90. Ese mismo año, Blanc fue nombrado jugador francés del año 1990. Con una posición tan especial y un estilo de juego tan distintivo, no tardó en llamar la atención de clubes de todas las grandes ligas de Europa. Primero fue fichado por el Napoli en la Serie A, luego regresó a Francia para jugar varias temporadas en equipos como el Saint-Étienne, hasta que su talento fue finalmente reclutado por el mismísimo Johan Cruyff, quien lo llevó al FC Barcelona. Sin embargo, desafortunadamente, Cruyff sería despedido poco después de su fichaje y Blanc volvería a sufrir una seguidilla de lesiones menores durante la temporada que dejarían al Barça a tan solo 2 puntos del Real Madrid en la lucha por el título de Liga. Aún así, tuvo el impacto suficiente como para ayudar a su club a ganar la Supercopa de España al inicio de la campaña, y fue pieza clave en la conquista de la Recopa de Europa en la mitad de la temporada, antes de lesionarse. Pero el Mundial de 1998 se acercaba lentamente y Blanc quería tener tiempo suficiente para recuperarse y dar lo mismo por su nación. Por eso eligió jugar más cerca de casa, en el Olympique de Marsella, cuando el club atravesaba uno de los peores momentos de su historia. Inmediatamente fue nombrado capitán tras su fichaje y allí comenzaría a ganarse el apodo de Le Président, porque fue en Marsella donde realmente mostró su liderazgo carismático y dominante, además de su juego decisivo en ambos lados del campo. Bajo su mando, este moribundo Marsella volvió a la vida, aunque terminarían perdiendo la final de la Copa de la UEFA frente al Parma. Llegaba ahora el momento del Mundial 1998, y vistiendo la camiseta de su país, Blanc dio absolutamente todo.
Marcó el gol de la victoria contra Paraguay en los octavos de final y fue crucial en las dos áreas frente a Italia, donde detuvo un aluvión de ocasiones ofensivas y además anotó el penal decisivo en los cuartos de final, en lo que fue sin dudas el partido más difícil para Francia en todo el torneo. Sin embargo, en semifinales frente a Croacia, Blanc recibió la primera y única tarjeta roja de toda su carrera. Aún así, Francia levantaría la Copa del Mundo tras vencer cómodamente a Brasil 3-0 en la final. Y sin lugar a dudas, Blanc fue uno de los jugadores más importantes del plantel. Después de todo, hay una razón por la que fue nombrado el cuarto mejor futbolista francés del siglo XX. Considerando la enorme cantidad de leyendas que dio Francia a lo largo de la historia e incluso dentro de su misma generación. Solo Michel Platini, Zinedine Zidane y Raymond Kopa terminaron por encima de él. Tras la gloria mundial y después de haber rejuvenecido al Marsella cuando parecía condenado a la zona de descenso, jugaría un par de temporadas con el Inter de Milán, donde incluso fue nombrado jugador del año del club en 2000. Ese mismo verano, pese a su avanzada edad, dio su último esfuerzo con Francia en la Eurocopa 2000, marcando un gol contra Dinamarca y mostrando una defensa impecable que lo llevó a ganar su último gran trofeo internacional. Ya en las últimas temporadas de su carrera sería reclutado por nada menos que Sir Alex Ferguson, cuyo sistema en el Manchester United se adaptaba perfectamente a su rol. Allí ayudó al club a terminar la temporada 2002-2003 con la mejor defensa de la liga en cuanto a goles concedidos, conquistando la Premier League antes de ser reemplazado por un joven emergente llamado Rio Ferdinand, momento en el que finalmente decidió colgar los botines. Y a lo largo de toda su carrera, este verdadero unicornio del fútbol demostró por qué fue el último gran líbero. Un jugador de su tamaño con esa capacidad de trabajo descomunal, visión de gol, técnica impecable y al mismo tiempo una defensa de élite y un posicionamiento defensivo casi perfecto, es algo que rara vez se ha visto en el juego desde entonces. Y vamos, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste de un mediocampista ofensivo que terminara jugando un rol defensivo, anotando más de 50 goles en su carrera? No solo de penales, sino yendo al frente para marcar, todo mientras cumplía con cada tarea en mediocampo y regresaba atrás a detener los ataques rivales. Cuando Le President dejó el campo con su retiro, la posición de líbero pareció marcharse con él, y solo puede esperar que algún día aparezca otro que pueda revivirla y mostrarnos lo especial que fue en verdad.